subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás? Mi queridísimo David, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Oye, te busco porque tú eres el maestro. ¿Qué impresión te dejó la minuta de Banco de México? Híjole, la verdad es que sí nos movió varias fibras. En el equipo tuvimos una discusión muy intensa porque los argumentos que utilizaron los miembros de la Junta de Gobierno sí fueron mucho más acomodaticios, mucho más paloma en una decisión que es una pausa, y nos dejan ver primero que es muy probable que el próximo recorte sea tan rápido como en marzo, y segundo, que tiene cierta urgencia por realizar recortes, por lo cual la tasa terminal probablemente termine en 6.25%. Es decir, van a recortar en marzo, en mayo y en junio. Yo así lo veo, ¿eh? Yo honestamente lo veo porque además, y lo decía ahorita al principio del programa, hay una consistencia en el mensaje. Es lo mismo que venía en el boletín, es lo mismo que seguramente me hiciste el favor de oír la plática con Victoria Rodríguez, que es una plática, gracias a Dios, tradicional el día de que se toma la decisión de política monetaria. Incluso usan las mismas palabras en el comunicado. Sí, creo que todos los miembros de la Junta de Gobierno han sido muy consistentes en ese sentido. Jonathan Heath, en lo que nosotros pensamos que es su argumento, deja muy claro que él prefiere una pausa mucho más larga, y a mí me parece que en cierta medida tiene que ver con las presiones inflacionarias. El argumento principal que encontramos dentro de la minuta de la última decisión es justamente el de la holgura de la economía mexicana, pero aquí hay un tema muy importante. Si la holgura la medimos como la brecha con el producto potencial, por más difícil que este sea de estimar, según nuestros cálculos, Banco de México considera que el PIB potencial es 2.5%, lo cual es bastante más elevado que lo que te da una estimación tradicional con Hodrick Prescott muy, muy simple. Pero en ese sentido, está viendo una debilidad que probablemente sea mucho menos fuerte cuando empecemos a ver la actividad económica, y ha dejado un poco de lado los posibles efectos que podría tener el mundial en los precios, lo cual puede ser correcto por lo limitado de la exposición que tendremos justamente a esta justa, pero creo que el impacto del IEPS todavía no se traslada totalmente. Esperaremos, sí va a ser un solo brinco, que ya lo vimos en enero, pero todavía esperamos, por ejemplo, para febrero que la inflación subyacente anda por ahí de 4.6, y también falta ver el impuesto, el impacto, de los aranceles, que aunque es poquito, es menos del 8% de las importaciones totales de México, lo que se ve afectado, muchos de ellos son insumos, particularmente en la parte textil. Entonces eso se podría haber reflejado también en los precios. Hay que esperar todavía lo prudente. Nos parecía que era una pausa de todo el primer trimestre y 2 recortes para terminar la tasa en 6.50, pero con estos argumentos, como bien dices, que han sido muy coherentes con todo su discurso, sin duda vemos que habrá 3 recortes este año y empezarán tan pronto como en marzo. Hay un punto, amigo, el que pues sí hay mucha holgura en la economía, que sí, y hay algo que desde el otro día me está dando vueltas en la cabeza. Hay quienes dicen en el gobierno que pues no es como muy consistente la actividad económica, la actividad crediticia, la venta de automóviles, las ventas de ANTAD, con una economía que está creciendo al 0.4 y que crecería, de acuerdo con el consenso de los analistas, como por ahí del 1.3, que parecería que hay, pues no sé cómo decirlo, pero que hay como un crecimiento oculto, una fortaleza que no ha salido, digamos. Con el dato que tenemos ya del PIB oportuno, sí podemos decir, bueno, que el PIB el año pasado creció 0.5%, y vamos a suponer, sin conceder, que este año crece 1.5% en nuestro escenario central. Eso implicaría 3 años creciendo por abajo del promedio de los últimos, desde 2009. Estaríamos creciendo abajo del 2, abajo del 1.9 en 2018, en 2024, 2025 y 2026. Es decir, ciertamente está esta energía, por llamarlo de alguna manera, esta energía como muy estática de hasta dónde puede llegar la economía mexicana, pero ha habido condiciones externas que nos afectaron, en particular toda la incertidumbre que genera Donald Trump, pero también hemos generado incertidumbre a nivel interno con las modificaciones que ha habido a nivel constitucional, en particular la eliminación de los órganos autónomos,
y la reforma judicial, que en cierta medida cambiaron las reglas del juego y eso afecta a la inversión. Lo que estamos viendo es que a pesar de todo ello, México ganó participación en las importaciones de Estados Unidos, cerramos el año en 15.7%, dejando ya bastante atrás tanto a Canadá como China. Quiere decir que este mercado, el mercado externo, la demanda externa, se va a mantener como uno de los motores fundamentales de la economía y el tema está más en la parte interna. ¿Por qué? Porque en 2024, 2025 sobre todo tuvimos una caída muy fuerte en la inversión particularmente pública, después en la parte privada también por este tema de las condiciones adecuadas para la inversión y además vimos un consumo muy enfocado en los bienes importados que si bien representan solo el 10% de este consumo privado, hace que se ha movido gracias también al tipo de cambio. El consumo de bienes nacionales ha estado prácticamente estático los 2 años. Entonces, estos dos componentes nos hablan de que la parte interna está como muy contenida, ¿no? Sí, pero es que yo creo que la gran duda es esa, que la economía está como contenida, pero como que, déjame hacer el símil, como que estamos llegando a una bajadita, ¿no? Donde el carro va a agarrar más velocidad viniendo como viene. Al menos eso es lo que parecería que interpreta Banco de México. Totalmente, y me parece un poco que va en línea con lo que nosotros pensamos. Nosotros el cuarto trimestre del año pasado sentimos que fue, digamos, el fondo que deberíamos tocar y vemos mayor inercia para este año, particularmente en la segunda mitad del mismo, y ya empieza a haber algunos indicadores en ese sentido, a pesar de que los de enero han sido relativamente, digamos, inconsistentes, pero sí vemos que va a haber una recuperación, por ejemplo, en el empleo, que va a haber una recuperación del consumo privado. Vemos a la construcción ya creciendo de manera importante, también la electricidad, las manufacturas, esperamos que este año sí tengan un crecimiento, entonces todo eso va a empezar a dinamizar el resto de los componentes. Recordemos que somos una economía principalmente de servicios y vamos a ver cómo se van dando las cosas hacia adelante, pero sí parece que esta energía está latente, este potencial de crecimiento está ahí, pero Banco de México está tratando de sumar su granito de arena, también considerando lo apretadas que están las finanzas públicas del gobierno federal, ¿no? Y que además el objetivo, yo creo que muy claro de la Secretaría de Hacienda es cómo disminuyes el déficit como porcentaje del PIB, simple y sencillamente con el crecimiento. Esa es la clave, esa es la clave. Si tú tienes mayor crecimiento vas a tener mayor recaudación y con eso ya tienes más ingresos que te pueden financiar tus gastos. Sin embargo, las presiones ahorita, como bien sabemos, está en todos los subsidios que se están dando de manera directa, también las cargas que representan las empresas productivas del Estado, particularmente la petrolera, y todo eso nos está afectando, digamos, son cositas que le van quitando al crecimiento poco a poco, se han sumado mucho, pero parece que este año, en particular, el plan de inversión que anunció la doctora Sheinbaum, me parece que es un buen camino, mayor inversión pública, hay que ver cuáles son los asegúnes, pero vamos, la perspectiva es mucho mejor que la del año pasado, creo que el reto es también más hacia adelante, en un horizonte mayor. ¿Cuál es realmente el potencial de crecimiento que tiene México una vez que pase el TEMEC, una vez que se vaya Donald Trump, hacia dónde vamos? Porque hay otro tema, querido Rodolfo, el tipo de cambio. O sea, además tiene espacio Banco de México para bajar más las tasas de interés tan pronto como lo estabas diciendo, con el nivel de tipo de cambio que tenemos, que está, parecería que muy apreciado, ¿no? Sí, así se ve por lo menos en este momento el tipo de cambio real, según la medición que se utiliza, ya sea la del Banco de México, la del Banco Internacional de Pagos, puede tener ahí alguna discrepancia cuando hablamos en términos del tipo de cambio real, pero sí, en el mercado que estamos viendo un peso muy fuerte, afectado claramente por la debilidad del dólar, pero todavía tenemos un diferencial en las tasas de interés que es muy llamativo y por eso seguimos teniendo esta postura. Y ciertamente Banco de México está diciendo, bueno, este traspaso que puede haber por el tipo de cambio no se ha manifestado porque de hecho nos hemos apreciado y les da este espacio adicional para poner algunos recortes y llevar la tasa un poquito más abajo en el rango de neutralidad. Sin duda lo están considerando junto con el tema de la holgura, pero es un tema que lo hemos presentado muchas veces, es solamente un precio muy importante,
lo que estamos viendo, digamos, la mayoría de los analistas es que habría una depreciación hacia el final del año, o sea, no vamos a seguir apreciando, pero los indicadores de corto plazo, lo que tiene que ver con el análisis técnico, sí nos indican que, bueno, hay una resistencia como muy clara en 17, que si se rompe se podría ir hasta 16.50, alguna cosa por ahí, 16.70, entonces estamos ahorita, digamos, en ese impasse, donde toda la volatilidad y la incertidumbre también abonan a cómo se están moviendo en las divisas, ¿sí? Y prácticamente todos estaríamos cómodos si regresara a niveles del 19. Entonces, por eso Bueno, tienen espacio en las tasas y en el carry trade. no todos a los exportadores les gustaría mucho, pero a los Bueno, importadores no les gustaría tanto. Pero vaya, eso sí nos permitiría que este carry trade se haga más pequeño. Entonces no sabemos de qué tamaño es, ¿no? Y mientras lo que está pasando en Japón, que parece que no nos pega todo lo que está pasando con la nueva primer ministro, realmente todo este cambio político que se está dando por allá sí tiene implicaciones de este lado del Atlántico, justamente por eso, porque estas posiciones de le pido prestado muy barato al Banco de Japón y después vengo y se lo presto yo al Banco de México, pues es el famoso carry trade, este diferencial de tasas que sigue influenciando muchísimo cómo está la paridad actualmente. sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que se está poniendo de una u otra manera interesante la posición, ¿no? En términos financieros, sí, en términos de la economía real, lo que estamos esperando ver es que poco a poco esta famosa brecha del producto se vaya cerrando, que veamos un crecimiento mayor en la economía, porque como bien decías, no solo para el gobierno, sino para el bienestar propio de las personas, la generación de riqueza es la clave, y bueno, qué mejor forma que hacerlo a través de la producción en este país, ¿no? Querido amigo, que te vaya muy bien. Gracias por la entrevista. Igualmente a ti y a todo el auditorio. Bye.